Primero tengamos en cuenta lo siguiente. Voy a recuperar algo de lo que vimos ya este día pasado, el martes. Toda época histórica va a configurar desde sus propias claves interpretativas, desde su propio eje. Va a configurar un tipo humano específico, un modelo antropológico que resulta de esa época y que es como un producto suyo, ¿verdad? Como un subproducto de la acción humana en el tiempo. Es como si cada época histórica segregara, ¿no?, a modo de exudación, pues un tipo humano, ¿sí? Un tipo humano que, curiosamente, sin embargo, va a venir también con sus propios virus incorporados. Es decir, con su propia evolución, ese modelo antropológico va a ir obligando a la historia, a la época histórica de la que él procede, a un cambio, a una transformación. De alguna manera, el tipo humano que traza cada época histórica es el responsable de darle muerte después. Y es lo que vamos a ver también en la Edad Media, cómo se va generando poco a poco, y lo vamos a ver más específicamente en este tema que viene, cuando empecemos a hablar de nuevo de la ciudad, de los burgos, se va a generar un tipo humano, el burgués, que sin embargo va a dar muerte a no mucho tardar además, no va a haber que esperar demasiado tiempo. Va a dar muerte ya a todo el periodo medieval y va a instaurar la época moderna. Pero el que lidera, el pionero que lidera el cambio de la época medieval a la moderna es un engendro del medievo, es el burgués. El burgués nace en el medievo, se va articulando en el medievo y es el que opera luego la transición. Pues aquí lo que vamos a ver es cómo, más que una época histórica, la expansión del cristianismo como fenómeno cultural ha engendrado también consigo un modelo antropológico tipo. Es decir, el ideal de vida cristiana que va a ir configurando toda la cultura posterior. Que va a ser el que lidere todo el trabajo, digamos, de edificación de ese producto cultural enorme que llamamos cristiandad, cristianidad, ¿no?, la república cristiana. La fe cristiana ha configurado ese tipo humano. Y la propia, no la fe, sino la propia experiencia histórica de esa fe, la comunidad en torno a la fe. Vamos a seguir los pasos evolutivos de ese tipo a lo largo del tiempo, de la mano, como veíamos el martes, de un autor español, Javier Hervada, canonista, que se aproxima a ese concepto con interés propio de la canonística desde ese ángulo del derecho canónico, del derecho interno de la Iglesia, siendo como es además uno de los grandes conceptos de la canonística del siglo XX, que es donde de alguna manera el laicado como concepto eclesiástico pues también adquiere una importancia nueva. No nos vamos a meter en cuestiones canonísticas que a mí no me afectan además y de las que yo no sé. Entonces vamos a ir sencillamente a lo que nos interesa, que es de qué manera ese tipo humano, esa figura, ese concepto, refleja un modo muy distinto según el tiempo de entender la propia Iglesia. Y está reflejando también una concepción de la Iglesia y del papel que cada uno pinta dentro de esa estructura, dentro de esa comunidad. ¿De acuerdo? Sí, pero... ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. No sé a partir de dónde, pero... De... Sí, pero no, como no sabré decirlo exactamente igual, ¿eh? Vamos a ver el proceso evolutivo de ese tipo humano, que es el laico, como el producto de la propia vida en el tiempo de la Iglesia y cómo a través de su evolución es una imagen de la propia Iglesia, una idea, una forma de comprender la Iglesia, la que se va a ir transformando, la que va a ir cambiando. Y no evoluciona solamente lo relativo al laicado, evoluciona también la idea de Iglesia que se tiene. Lo cual es importante, lo que veremos a dónde nos va a llevar, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo vamos a dejar ahí, pero enseguida veremos a dónde conduce esto. Es una situación que de alguna manera nosotros ya hemos adelantado. Cuando hablábamos de Gregorio Teótico decíamos que la Iglesia, siglo XI, está experimentando ya
el momento, podríamos llamarlo así, cumbre de su propia estructuración, de su proceso de institucionalización en el tiempo. Es cuando la estructura de la Iglesia está más sólidamente articulada en Occidente. Es un trabajo de siglos, claro. Y esa articulación, esa institucionalización de la Iglesia tiene un rasgo muy dominante en ese periodo, en el 11. Y es que es una estructura fundamentalmente clericalizada. Clerical. Y es una estructura clericalizada, ¿por qué? Bueno, pues porque los que hacen época y los que fijan los rumbos de los tiempos son siempre élites. Y las élites en la Iglesia han sido durante estos siglos atrás las élites monacales y los clérigos. Por lo tanto, el fiel normal, para entendernos, los cristianos no clérigos, pues van a rebufo, van chupando ruedas, si queremos entenderlo así, van por detrás de las élites, el pueblo por detrás de la élite. Bueno, pues esa es la situación que vamos a ver cómo se va configurando, ¿vale? Lo vamos a hacer de manera Javier Rara, él lo va a explicar ya de ciertos años, es 73, aunque recoge 3 estudios. Bueno, nos quedamos con el primero de los estudios, donde él narra esa historia, con una base documental muy enorme, en fin, y también con enorme claridad. Y yo lo voy a concentrar únicamente en 5 pasos. Los 5 pasos que tenemos aquí. Una primera época adjetiva, una fase posterior, a partir del siglo II de sustantivación, ya veremos en qué sentido, más adelante a partir del siglo III, una fase que vamos a llamar de contraste, con el desarrollo de las estructuras feudales en Europa, la estructura social en Europa, se genera en toda la vida social una sociedad estamental, fundamentalmente basada en los 3 grandes estamentos, los 3 grandes órdenes, ¿no? El de los guerreros, los clérigos y el campesinado. Y muy diferenciada, además, estos estamentos prácticamente no comunican entre sí. Las barreras sociales que existen entre estos estamentos son muy rígidas. Esto es algo en lo que se va a producir un cambio muy notable con la entrada de la modernidad. Lo que la modernidad genera es flexibilizar precisamente esas barreras sociales, es favorecer la movilidad interna, hacer que la gente se mueva, que se mueva en el espacio, que se muevan las ideas, que se muevan los productos. La movilidad del producto genera liquidez, ¿vale? Y el signo de lo líquido es muy representativo de lo moderno. Bueno, pues la modernidad genera una liquidez que, desde luego, una movilidad, que en la época medieval no existe. La sociedad estamental, la sociedad medieval, es enormemente rica en ese sentido. Hay cambios, hay movilidad, pero es siempre muy excepcional. Cuando alguien, por ejemplo, el campesinado, llega a las altas cumbres de la vida social, por ejemplo, dentro de la estructura de la Iglesia, porque es elegido papa o obispo, pero en principio son más bien una movilidad excepcional, extraordinaria, ¿no? Lo ordinario es que la rigidez se mantenga, forma parte de un proceso social, permanezca necesariamente en el interior de ese estamento. Y eso va a durar bastante tiempo, es como los siglos de gloria de la sociedad feudal, que van del siglo VI a la época en la que ahora mismo estamos, que es el XI, siglo XI. Y después, del XI al XIII, donde ya se experimenta un cambio muy potente en todos los aspectos de la vida social, ya se va a ir dando un refuerzo de una subordinación de un tipo a otro. Los tipos que ahora veremos, ¿vale? Vamos a decir primero un par de cosas de carácter general y seguimos esas 5 fases. Entonces, si en algún momento pierdo a alguien por el camino, que me lo diga, ¿vale? Pues si voy demasiado rápido o digo lo que no toca o no se entiende lo que digo, que no me explico, me lo decís y paramos. Primero, cuando hablemos de laico, ¿nosotros qué entendemos? Laico es una de esas palabras
que están muchas veces también puestas encima de la mesa cuando nosotros aludimos a algunos de los problemas, incluso acuciantes, muy de hoy, de la política. Cuando hablamos de laico, ¿a qué hacemos referencia? En términos generales, digamos, el sentido común del concepto, ¿cuál es? Significado... Que no es miembro del clero. Que no es miembro del clero. Y también hablamos de laico cuando queremos hacer referencia a... Separado de la religión. Esto es, precisamente porque no es clérigo, es algo que está como segregado de otro aspecto de la vida, de otra esfera de la vida, que es lo religioso, ¿no? Y podemos incluso proponer un modelo laico de organización de la vida social, en la medida en que se separan, de forma además rígida, dos esferas de la vida humana, como es la esfera religiosa y la esfera pública, que tiene que ver con nuestra vida política y demás. Esa idea del laico como algo segregado de un orden previo que es el clerical es, de algún modo, el fruto de todo este proceso evolutivo que vamos ahora a retrotraer al siglo I. Y si nosotros hoy concebimos que el laico es aquel que, porque no es miembro del clero, constituye un orden específico diverso a él, diverso al clero, es porque ya hemos vivido el desarrollo de esta historia. Porque en el origen, el propio uso del concepto no tenía ese sentido. Laico no era, sin más, el que no era clero, ni por atribuía los laicos, el laicado, al que se le pudiera atribuir determinado tipo de funciones o de rasgos. Eso es el fruto de un proceso. En el origen, laico apunta fundamentalmente a una situación que no es de carácter religioso y eclesiástico, no afecta a la administración de la Iglesia, forma parte del lenguaje común que durante los primeros siglos del cristianismo, ya sabemos, se articula en griego. ¿Bien? El lenguaje común griego que habla de laico en el sentido de aquel que pertenece al laos. El laos, laicos. ¿Y qué es el laos? Laos es pueblo. Política, usamos un concepto de origen griego para referirnos a pueblo que es muy distinto a laos. Hablamos de demos, ¿no? El demo es el pueblo en el sentido de la circunscripción política a la que uno pertenece, ¿verdad? Por eso hablamos de democracia, cuando es el poder que se ejerce en función de nuestra participación, de nuestra permanencia, de nuestra pertenencia a un determinado demos, a un determinado pueblo, a esa circunscripción concreta. Nuestra comunidad política de referencia, ese es un demo. Cuando hablamos de laos, no hablamos de pueblo en ese sentido. Tampoco hablamos de pueblo en el sentido de la Constitución norteamericana, ¿verdad? We the people. Entonces, pueblo viene a significar esa representación moral de una unidad política en el tiempo, ¿verdad? Nosotros, el pueblo norteamericano, el francés o el español. Cuando hablamos de laos, nos referimos al pueblo desde el punto de vista de la masa poblacional, masa de población. Una masa de hombres que habitan un territorio. Ese es el laos. La masa. Una masa informe, que no describe una unidad específica. No tiene un significado por sí mismo. Simplemente es un descriptor. Describe un conjunto vasto de personas. Ese es el laos. Y laico, en ese sentido, el laicos, es una de esas partes del laos, ¿verdad? Ese todo amorfo que es el laos. ¿Sí? A lo largo de la historia vamos a ver cómo ese formar parte de un conjunto muy vasto que es el laos, que es el pueblo, va a quedar cada vez más, pero esto es un proceso histórico, cada vez más va a quedar identificado con no ejercer ciertas funciones. El hecho de formar parte del pueblo va a significar no poder realizar ciertas tareas. ¿Y qué tareas? Las tareas que se le van a encomendar al cleros.
clero, a los sacerdotes. Aquel tipo de tareas de carácter específicamente religioso, de gestión eclesiástica, que no se ejercen indiscriminadamente en la Iglesia, sino que se reserva para el ejercicio por parte de un colectivo específico de hombres, los clérigos. Esa parte segregada del todo, una parte separada del todo, que se reserva para la realización de esas tareas. Fijaos porque originariamente el clero es el producto de una segregación. Es al sacerdote al que se le separa, no es al laico. Al principio, laico no tenía el sentido de alguien que no puede ejercer lo que sea. Más bien, clero es aquel a quien se reserva, se le separa de la comunidad, de la totalidad del laos, para que él pueda ejercer ciertas tareas. Y laico, entonces, ¿cómo lo podemos definir? Por ahora, en el comienzo, como veremos, no tiene sentido, no tiene contenido, es una masa. Eso es el laos. Por tanto, no aporta, no quiere decir nada sobre el individuo en particular, ni sobre lo que es, ni sobre sus derechos. Sencillamente, es aquella parte del pueblo, del laos, que se reserva la ejecución de ciertas tareas, que son las tareas específicamente eclesiásticas y religiosas, ¿no? Y conforme avance el tiempo, sí que es verdad que poco a poco ese laico va a quedar identificado, ya digo, por su imposibilidad para el ejercicio, las tareas que son específicamente clericales, las específicamente sacerdotales. El término griego, sin embargo, con el que habitualmente en los primeros tiempos se va a hacer referencia a alguien que dentro de la comunidad cristiana no es sacerdote, no es religioso, no realiza funciones administrativas o espirituales dentro de la Iglesia, no es laicos, sino que en los primeros siglos, como veremos enseguida, el término con el que se alude a ese cristiano no clero, no clérigo, es el de idiotes, o el de, en latín, plebeyo. El plebeyo. Plebeyo, ¿por qué? Porque es miembro de la plebs. En latín, plebs, ¿qué es? Laos. La plebs es el pueblo, pero la plebs no es el pueblo en el sentido en que lo es el populus. El populus es un pueblo organizado. La plebs es la masa informe de hombres que del pueblo. Y por eso, frente al patricio, el plebeyo se caracteriza por formar parte de esa masa. Bueno, pues para referirse... Sí, pero... La diferencia entonces, es que me he perdido, la diferencia entre laico y plebeyo, si los dos están separados del clero, ¿cuál es? Más bien lo que hay que entender es, y así lo veremos, en los primeros siglos, es el laico el que se separa del clero, es el clero el que del laico se le separa, del laos se le separa para el ejercicio de tareas. El separado es el clérigo. Digamos, el que extraemos es al clérigo. Pero entonces laicos y plebeyos es lo mismo. Entonces, para referirse a estos hombres que no son clérigos, en los primeros tiempos no utilizan el término griego laicos, utilizan el término griego idiotes. De idiotes viene idiota. Idiotes es, lo veíamos también el año pasado, los de historias, ideas y formas políticas de antigüedad. Idiotes es alguien que tiene por objeto el cultivo de ¿qué tipo de cosas? ¿Os acordáis los de...? La tierra de fuera de la ciudad, ¿no? Como si era... Es verdad que, por ejemplo, en el caso griego, Atenas y demás son los que habitan sobre todo en la Jora, ¿no? En los alrededores de la ciudad. Pero sobre todo se preocupan por el cultivo de qué tipo de bienes. El dinero, ¿no?
Cosas, pero para bien común o bien particular. ¿Os acordáis? Taidia son las cosas de cada cual, son tus cositas. Cuando le decimos a alguien, tú es que estás siempre a tu bola, te estás preocupando de tus propias cosas, eres incapaz de abrirte a lo de los demás, por lo tanto se cierra a una comunicación con otros y va siempre a lo suyo. Este ir a lo suyo es lo propio del idiota, es el idiotés. El idiotés es el que hace mucho, pero con relación a sus propias cosas. No era un término peyorativo en griego, mucho menos. Era justo lo contrario del polités, porque el polités se ocupa de la polis, el idiotés se ocupa de la idiom, de lo suyo propio, ¿sí? De su propio bien. Por ejemplo, el meteco, que dices tú, ¿no? Bueno, no solamente vive fuera o dentro, eso ya incluso podría ser irrelevante en el hecho de que, bueno, él no tiene ninguna función que ocupar en la polis, no es un hombre libre, incluso no es un esclavo que trabaje para otro, es un hombre libre que tiene ahí su ganado, que tiene ahí su cultivo, y lo hace con la mirada puesta fundamentalmente a la satisfacción de sus intereses y sus... Pero no tiene una participación en la vida colectiva. ¿Por qué? Porque no es ciudadano, no tiene vida común con otros, ¿no? Tiene él su propia vida. Y por eso es un idiotés, ¿no? Y de ahí viene idiota. Idiota es el que va a la suya, ¿sí? Es incapaz de comunicar, ¿no? Bueno, pues el cristiano, que no es clérigo en los primeros siglos, no recibe el nombre de laicos, sino el nombre de idiotés. ¿Por qué? Porque es un hombre privado. Un hombre privado. Y un hombre privado, plebeyo, homo privatus. Un hombre privado, fijaos la definición. Y esto lo va a ir adquiriendo cada vez más marcadamente. Privado hace referencia a una carencia, a un déficit. Nosotros distinguimos lo público y lo privado como dos entidades cargadas de sentido, ¿verdad? Una cosa son las públicas y otras cosas son las privadas. Y podemos rellenar el concepto de lo privado con multitud de referencias, ¿no? ¿Qué es lo privado? Bueno, pues tenemos. Pero en realidad lo que define a lo privado es lo público. Y no lo público que se vea definido por lo privado. Es decir, para definir nosotros lo público, lo hacemos desde categorías políticas. Lo público tiene contenido en sí mismo. Pero cuando definimos lo privado, ¿a qué hacemos referencia? Pues a todo lo demás. Sí, a lo que no es económico, perdón, a lo que no es político, sino que es religioso, económico, cultural, racial, del tipo que sea. Es decir, lo privado es todo eso que no es público. Lo que se ve privado de sentido público. Eso es lo privado. Lo que se ve privado de contenido público. Lo mismo que amigo y enemigo. Lo que es de verdad es la amistad, el amigo. ¿Y el enemigo qué es? Una negación. Inimicus, el que no es amigo. El sentido positivo está en el amigo. El sentido negativo en el enemigo. Pues lo mismo en este caso de lo público y lo privado. El sentido positivo está en el público. El sentido negativo en el privado. Lo que está privado de carácter político. Entonces es económico, religioso, racial o lo que sea. Bueno, pues en este caso vamos a ir viendo cómo el laico, el miembro del pueblo, que no ejerce funciones sacerdotales, va a quedar cada vez más identificado con esa privación. El laico, el miembro de la plebs, el homo privatus, homo plebeyo, va a quedar cada vez más marcado por aquello de lo que carece, por aquello que no tiene, por aquello que no puede ejercer. Es decir, a partir de su déficit, a partir de su privación, que es el no estar consagrado, el no estar ordenado, el no formar parte del orden eclesiástico. Bueno, pues vamos a ver cómo eso se va produciendo a lo largo de la historia, porque el resultado de esto, pues ya lo podemos intuir, ¿no? Al final de todo el camino, ¿qué idea de laicado va a salir de aquí? Si seguimos estirando ese ovillo, ¿qué idea de laico surge de aquí? Antes, cuando aludíamos a los 5 pasos que vamos a dar, llegábamos al último, subordinación. Es decir, el laico es un subordinado porque carece de todo aquello
que sin embargo sí poseen propiedad para entendernos, el clero. Y en este sentido va detrás del clero. Se ve definido por aquello de lo que carece, de un déficit. Tiene un déficit eclesiástico. Es como si tuviera una deficiencia espiritual y necesitara, por lo tanto, la tutela de otro. Esta clericalización es un producto típico del desarrollo sociocultural de la Iglesia en el medio. Y ya digo, que no se produce de la noche a la mañana en el siglo I, sino que se va tejiendo poco a poco. En el siglo I, por ejemplo, el concepto tenía únicamente un carácter adjetivo, y por eso a esa época la vamos a llamar una época adjetiva del concepto, donde el concepto, el uso del término se refiere únicamente a, bueno, adjetivar, es decir, calificar cierto tipo de cosas. No se usa el laico como sustantivo, el laico o el laicado. Pues hoy uno coge un documento, sobre todo eclesiástico, y ahí se encuentra la apelación, llamamiento al laicado. Bueno, en el siglo I, los escritores eclesiásticos usaban laico en un sentido puramente objetivo, para calificar. Son cosas laicales, o son derechos laicales, son preceptos, mandatos o personas que afectan al pueblo, al laos. Pero es que miembros de ese laos, de ese pueblo, eran los que no ejercían funciones sacerdotales y los que sí ejercían funciones sacerdotales. Tanto el uno como el otro formaban parte del mismo laos. Por lo tanto, cuando apelaban a lo laical, en ese sentido adjetivo, del primer siglo, se estaban refiriendo en el fondo a cosas, objetos, ordenaciones que tienen que ver con la propia vida del laos, del pueblo cristiano. Ya está, nada más. No es un tipo jurídico, no es un tipo sociológico definido, ¿sí? Y así se va a mantener durante un cierto tiempo, sin que ese término apunte a ninguna condición social, a ninguna categoría social. Yo lo que soy dentro del laos, dentro de la Iglesia, dentro del pueblo cristiano, es esto, soy laico. No, todavía no. Todavía simplemente tiene ese carácter adjetivo para referirse a las cosas que tienen que ver con la vida de ese pueblo, de esa comunidad. Más adelante, a lo largo del siglo II y ya del III, prosiguiendo sin embargo con ese mismo proceso, es decir, sin que los cambios sean cambios abruptos, nos vamos a encontrar como cada vez más formar parte del laos, formar parte del pueblo, va a significar no haber sido segregado, no haber sido extraído para el ejercicio de funciones sacerdotales. Al comienzo formaban parte del laos todos los miembros del pueblo, pero de entre los miembros del pueblo se segregaban, se separaban aquellos que iban a asumir ciertas responsabilidades sacramentales, sacerdotales. Aquellos que no las asumían, entonces van a recibir, en un sentido todavía cada vez más marcado, es el significado del laicado. Laico como el no reservado para el ejercicio eclesiástico y, sobre todo, un ejercicio eclesiástico particular, que es el sacerdotal, el sacramental, el culto eclesiástico. Por tanto, tenemos que de los miembros del pueblo se segrega una parte, esa parte segregada con funciones sacerdotales es el clero, el resto no separado, no segregado es la plebs, se van a identificar con concepto laical, hasta el punto de que conforme vayamos avanzando en el tiempo, ese laicado va a ir cobrando prácticamente
una identidad como una identidad sociológica. Todo ese conjunto de hombres que no han sido separados para el ejercicio sacerdotal constituye una totalidad a la que llamamos laicado. Sí. No he entendido la segunda época. La segunda época es un matiz simplemente. Okay. Lo que tenemos es que de todos los miembros del pueblo hay una parte que se segrega, una parte que se separa, que va a recibir las funciones sacerdotales. Ese es el clero. Cada vez más este clero va a ir asumiendo un sentido en contraposición a ese pueblo del que procede. Todos aquellos que no han sido separados para el ejercicio sacerdotal, los miembros del pueblo, poco a poco van a ir adquiriendo al mismo tiempo ese sentido de un todo compacto al que llamamos laicado. En este punto, a este punto llegamos en esa tercera época, cuando lo laical se contrapone a lo clerical. No apuntando a que sea más y menos digno o a que le corresponda un reconocimiento jurídico o no determinado, apuntando simplemente a un hecho sociológico. El laicado constituye una totalidad social. Son todos esos que no son clérigos. ¿De acuerdo? Fijaos porque el clero al comienzo, en el siglo I, formaba parte del laos. Ha ido cobrando cada vez más consistencia en sí mismo. Se ha ido institucionalizando el clero. En contrapartida, el laicado ha ido recibiendo también una identidad cada vez más compacta desde el punto de vista social, en contraposición con el clero. Así, primero se constituye el clero y todo lo demás acaba constituyendo una unidad. Esa unidad es el laicado. ¿Se ve? Más o menos. Como un descriptor sociológico, ojo, siglos 3, 4, 5, no le corresponde ningún reconocimiento jurídico al uno que no tenga el otro. Simplemente es el hecho de que frente a aquel bloque tenemos este otro. Ante aquel conjunto que hemos ido segregando, tenemos este otro conjunto, el laos, el laicado. ¿Se ve? Carece de contenido positivo y de contenido valorativo. Es decir, no es que sea menos perfecto, no iniciado, sino simplemente el hecho de que no está reservado al ejercicio de ciertas funciones, de ciertas tareas que son las sacerdotales. Y por lo tanto, el laicado no constituye un orden específico social. Orden. Un orden con reconocimiento social. Ni tampoco se le puede adjudicar un estatus jurídico. Ciertos derechos, la atribución de ciertos beneficios o responsabilidades jurídicas. No es ni un orden social ni tiene un estatus jurídico. Simplemente es un hecho social, un hecho sociológico. Todo ese conjunto de fieles cristianos que no tienen funciones sacerdotales. Se entiende que toda la Iglesia en realidad es una única unidad de la que forman parte los que tienen funciones tanto como los que no la tienen. Los laicos en general y aquel grupo específico de hombres que se han segregado con el objetivo de realizar ciertas funciones. Este conjunto de hombres que se han segregado con el objetivo de realizar ciertas funciones sí constituyen un orden social, una unidad socialmente reconocible. No así los laicos, no son un orden. Vamos a dejar que sea el propio Javier Bada el que nos lo explique de una manera muy sencilla, porque como lo hace de forma breve y sencilla, pues así también lo entenderemos mejor. En un momento determinado, explicando este mismo paso, dice lo siguiente: los clérigos, el clero, sí forma un orden, fórmula jurídica que procede del derecho romano, con la que
se expresa y traduce jurídicamente, socialmente, una idea, en este caso, de carácter teológico, de carácter religioso, que está muy bien en estos siglos, que es la facultad para poder realizar ciertos actos, ¿no? Hay manera. Que son la celebración de sacramentos. En cambio, no pasa lo mismo con los laici, con los laicos, ¿no? Porque estos sí que no constituyen algo así como un estamento autónomo, ¿verdad? Un orden claramente definido, como un cuerpo homogéneo. Más que dos categorías de fieles, lo que hay son tareas, distribución de tareas, distribución de oficios, condiciones de vida y situaciones especiales. Pues están los obispos, los presbíteros, los diáconos, etcétera, 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 junto con todos los demás, que son los laicos. ¿Sí? Una parte de los fieles, los clérigos, constituyen un orden, pero el resto pues es un mosaico, que aunque recibe un nombre genérico, laico, socialmente no forma aún, todavía, no forma una única categoría compacta. Por lo tanto, laico no puede indicar un orden ni un grupo social homogéneo, porque todavía eso no existe. Y continúa. Claro, pero el derecho romano no contemplaba el orden como un estado de sentido jurídico, ¿no? ¿Qué es lo que entiende el derecho romano por orden? Bueno, pues orden en el derecho romano significa grupo social con una determinada función, un grupo social que se define por el tipo de tareas que realiza. Eso es un orden. Y es no en la Iglesia. La Iglesia lo que está haciendo es articularse internamente en su propia estructura organizativa de acuerdo con los principios jurídicos que hereda del derecho romano. Y de alguna manera el derecho romano se prolonga no en el imperio, donde no tiene continuidad, sino que se prolonga en la Iglesia, donde sí tiene continuidad, en la medida en que la Iglesia se está organizando internamente de acuerdo con esos principios jurídicos del derecho romano. Es un grupo social que queda definido por el tipo de tareas que realizan, por su función, que en ocasiones, que no siempre, gozaba de especiales honores, de alguna prerrogativa especial. Otra cosa distinta era el estatus, y no hay que confundir el orden con el estatus. ¿Qué es el estatus? Un estatus designa una manera de ser, un carácter, una condición fija relativamente, y por eso el nombre, inamovible, estatus, estabilitas, estabilidad. La profesión, la forma de gobierno, siempre entendidas con ese matiz, algo permanente, algo estable, ¿no? Por eso se habla del estado de algo. Y el estado mismo, el estado como forma política, nace en la historia refiriéndose al estado de la república. ¿En qué estado está? Cuando hablamos nosotros de un debate sobre el estado de la nación, ¿en qué situación se encuentra? Pero con un matiz, el de la permanencia, el estado de la república. Cuando este término se aplica en la ciencia del derecho romano por un empleo escolástico, se usó para designar aquellas condiciones sociales de la persona que, de manera permanente, con ese cierto grado de inamovilidad, afectaban a su capacidad jurídica. Es decir, aquellas condiciones que hacían referencia a su ser jurídico, a su capacidad jurídica, a su ser persona, caput. O en otras palabras, el concepto jurídico de estatus se ha relacionado siempre con la cuestión de unos casos especiales, capitis de minutio, y de ahí surgirá el conocido tópico status libertatis. Bueno, la caput di minutio, que tiene que ver, por ejemplo, con la incapacidad para realizar ciertas tareas o poder llevar a cabo ciertos negocios jurídicos. Por ejemplo, a la hora de, aquí lo explica ella, los tres estados que se suelen describir clásicamente, el status libertatis, el estado de libre o de esclavo, si puedo o no puedo tomar decisiones por mí mismo. Status civitatis, es decir, el estado civil, si un hombre es casado, si depende, ¿no?, de otro. Status familiae, también si es padre de familias. ¿Bien? Son tres situaciones que al sujeto le capacitan o no para el ejercicio de ciertos derechos. Bien, al principio, formar parte de un ordo no entraña necesariamente tener un cierto estatus, que es lo que me interesa a mí que tengamos en cuenta aquí. Tenemos que el clero
define un ordo, pero ese ordo todavía no viene asociado a ningún estatus. El hecho de que sea un ordo, el clérigo, que pertenezca al orden clerical, no entraña para él ninguna consideración jurídica especial, ni dentro ni fuera de la Iglesia. Otra cosa es que por su oficio sí que merezca esas prerrogativas. Por ejemplo, forma parte del orden clericolum, sí, pero es que es obispo. Como obispo, por su oficio, entonces sí le corresponden ciertas prerrogativas. O es párroco, entonces le corresponden ciertos derechos. Pero no es por su oficio, no por el hecho de formar parte de un orden social. No hay una equiparación, una asociación necesaria entre el ordo y el estatus. Pero esto, en este momento en el que estamos, siglos 3, 4, 5, donde el clero sí constituye un ordo, el laicado no constituye un ordo, y al clero, por el hecho de formar parte de un orden social específico, no le corresponde ningún estatus especial específico. ¿Vale? Y así pasamos a la siguiente época, la cuarta. Laos va a ir segregando un ordo, el ordo clericalum. El laicado se va a ir definiendo cada vez más a partir de su diferencia con el clérigo, como un cuerpo específico que no es clerical, que no tiene ejercicio en el culto, y llegamos al momento en el que, por el propio desarrollo social de la Europa del momento, en la Iglesia se van estableciendo también dentro de su propia estructura esquemas de naturaleza, esquemas organizativos de naturaleza estamental. Hay una estamentalización de la estructura de la Iglesia paralela a la estamentalización social general, provocada por el avance de la feudalización. Claro, con esa estamentalización sí se va a producir algo que Herrada nos acaba de decir que en los orígenes no se producía. Del mismo modo que en el derecho romano ningún ordo traía asociado ningún estatus, pues ahora nos vamos a encontrar con que el ordo que tenemos en la Iglesia, en la comunidad cristiana, el ordo clericalum, el orden de los clérigos, sí va a traer asociado un cierto estatus. Hay una equiparación de estatus y de orden. O dicho de otra manera más vulgar, formar parte del orden eclesiástico da estatus, favorece un estatus, entraña prerrogativas y derechos especiales, ojo, de índole social, pero también dentro de la propia estructura organizativa de la Iglesia. Se le reconoce un estatus a quien forma parte de un orden. Esa equiparación antes no se da, ahora es la que se va a producir. Repercusiones jurídicas al hecho de formar parte de un orden. De formar parte de un orden mediante un acto con consecuencias, con efectos jurídicos. El acto por el cual uno se incorpora a un orden es, ¿lo es ahora en la Iglesia? Lo era antes en el derecho romano, ordinatio. Uno se ordena sacerdote. Hay una ordenación. Esa ordenación es la incorporación al ordo clerical, al orden eclesiástico, por el que uno se asocia a un ordo social, a un orden social. Y como se asocia a un orden social al que ya sí se le atribuye cierto estatus, mediante su ordenación, a uno entonces le recaen sobre él cierto tipo de prerrogativas jurídicas especiales. ¿Se ve? Por el acto de su ordenación, ese sujeto recibe ciertos derechos, prerrogativas, y al mismo tiempo queda consagrado al culto, queda consagrado al ejercicio sacerdotal. Se produce así el momento definitivo de la institucionalización del orden eclesiástico clerical, si queremos, ordo clericalum.
que se dedican a un cierto tipo de actos, negocia eclesiástica, los negocios eclesiásticos. Y en función de esas tareas, en función de esas funciones, ese horno se va a distribuir de forma muy amplia, muy rica. Por ejemplo, cuando uno tiene un amigo que está en el seminario y que empieza ya a acabar, ¿no?, su carrera de teología y va recibiendo lo que sigue adelante sus órdenes, sobre todo tiene dos grandes momentos, que es en la tradición católica, la Iglesia Católica, evidentemente, que es sobre todo el diaconado y después de diácono, presbítero, ¿verdad? Luego, si me toca, pues más adelante será obispo, pero de entrada diácono y presbítero, son los dos grandes momentos. Pero antes y entre, hay otras muchas figuras que ya implican la incorporación a un orden y la atribución de un cierto estatus. Acordaos de Becket antes de su consagración episcopal. Ya formaba parte del orden predicado, aunque solo fuera por ser subdiácono. Podía ser por una función como muy importante, y desde luego lo era en la Edad Media, pero lo era en el mundo antiguo, como era, y era eclesiástica esta función, la del cuidado de las tumbas, la del cuidado de los cementerios, los fosarios, fosores. O podía ser, por ejemplo, la de la distribución de la comunión, o podía ser... Esas distintas tareas implicaban la incorporación a un orden. Luego a lo mejor se quedaba como es dentro de esa tarea, no seguía su carrera eclesiástica, únicamente era fosor, o únicamente se dedicaba a la lectura, ¿sí?, a la proclamación de las Sagradas Escrituras en el culto, y ya está, no iba más avanzando, ¿no? Pero ya le ha cargado un cierto estatus, y eso es lo relevante, porque ahora formar parte del sacerdocio implica, genera consecuencias jurídicas, genera un estatus jurídico. Los demás, pues no tienen ese reconocimiento, no tienen ese estatus, y se dedican a otras cosas. No son negocia eclesiástica, son negocia secularia. Son los asuntos del siglo, seculum. Asuntos del siglo, es decir, cuestiones temporales. Los laicos no se dedican a las cuestiones eclesiásticas, cuestiones seculares. ¿Ven? Esos son los laicos. Y entre clérigos y laicos nos encontramos también a otros que en un principio formaban parte del laicado, pero que poco a poco van a ir también constituyendo, pero todavía con el tiempo, órdenes específicos. El de los monjes, Ordo Monacorum, a través no de su consecratio, sino a través, ¿no?, como el sacerdote es consagrado, ¿verdad? El laicado no es consagrado, por eso no es un orden. El sacerdote sí, un orden que es una consagración. El monje lo es por un acto que es el de la profesión. Quedaos con esto, la profesión. Porque profesión tiene para nosotros una connotación eclesiástica. El monje o la religiosa que profesa, ¿verdad? Pero profesión tiene también para nosotros un sentido civil, que es el trabajo, mi profesión. ¿Vale? Esto va a ser muy importante para entender también el desarrollo del mundo burgués. ¿Vale? Uno se consagra al ejercicio de una profesión. Eso va a ser lo propio del laicado después. Genera una espiritualidad propia. Pero eso más adelante, más adelante. El monje por profesión. Y había otro orden, Ordo Virginum, mediante un propósito, viudas, mujeres solteras, que entraban en el orden de las vírgenes. Se comprometían a vivir ciertos consejos evangélicos, la obediencia, la pobreza, la castidad, todo este tipo de cosas, pero no eran monjes, no eran monjas en este caso, no estaban en Ordo Monacorum, sino como vírgenes, consagradas, mujeres consagradas. ¿A través de qué? No una consagración, sino un propósito. Propósito. Es decir, un compromiso estable de permanecer en ese estado. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos en realidad lo que va a surgir de aquí. Porque constituye el clero un orden al que se le atribuye un cierto estatus y el laicado es simplemente la amalgama de todos los que quedan más allá, pues entonces es evidente. A lo largo del tiempo, estamos ahora en siglos XI, XII y XIII, el concepto que se genera del laicado dentro de la propia estructura organizativa de la Iglesia es un concepto subordinado. Un concepto subordinado al clero. Y hay un hecho, y lo vamos a ver ahora de hecho en los textos, que es muy a tener en cuenta.
el de la progresiva identificación de la Iglesia, la institución Iglesia, con la cristiandad, con el orden público cristiano. La Iglesia se va identificando a lo largo del desarrollo de todo el medievo cada vez más con el orden sociocultural al que va dando forma, a través del tiempo, el desarrollo de la fe cristiana. La Iglesia se va a ir identificando cada vez más con ese orden sociocultural que a través del tiempo va siendo el producto de la extensión de la fe cristiana. Esa cristiandad que es un artefacto histórico, es decir, es una creación histórica, es una creación cultural que expresa la vida de la fe de esos hombres durante el tiempo, queda hasta tal punto identificada con la Iglesia que aquellos que ejerzan y tengan el derecho de ejercer el liderazgo de los asuntos eclesiásticos tendrán también el derecho de ejercer el liderazgo en los asuntos relativos a la comunidad cristiana en general. Es decir, que la dirección no de la Iglesia, sino de la cristiandad queda en manos de los clérigos. La clericalización de la Iglesia se extiende al ámbito de toda la cristiandad. El orden público cristiano está liderado por esa élite clerical de la estructura de la Iglesia. ¿Se ven? Por la identificación que hay entre lo cristiano y la cristianitas. Al principio, lo cristiano no está vinculado a la cristianitas. ¿Por qué? Porque la cristiandad no existe cuando lo que hay es el Imperio Romano, ¿verdad? Y a ti te echan a los leones. Ahí no hay cristiandad posible. No hay un orden cultural que haga posible la fe. Uno tiene fe al margen del orden cultural. El orden cultural era pagano, ¿sí? ¿Qué sucede? Que conforme se va viviendo la fe y se va extendiendo, la propia fe genera un orden cultural. El orden cultural que genera la fe es la cristiandad. Y ese orden cultural que genera la fe sostiene el desarrollo de la fe. Lo propicia, claro. ¿Sí? La hace factible, la hace posible que se viva esa fe. ¿Por qué? Porque es una respuesta suya, un fruto suyo. Pero hasta tal punto se identifica la fe con la cristiandad que inmediatamente, por el estatus que reciben, aquellos que ejercen funciones directivas en la Iglesia acaban también teniendo funciones directivas en la cristianitas. Si no, no entenderíamos el sentido de los textos que vamos a leer aquí. ¿Por qué resulta evidente para muchos hombres que aquel que tiene funciones de responsabilidad dentro del orden de la Iglesia le corresponde también el liderazgo del orden público cristiano en general? Porque previamente se ha clericalizado la institución a la que la cristiandad da vida. O que, mejor dicho, se ha ido clericalizando esa institución que da vida a la propia cristiandad, que la sostiene. ¿Sí? Y en consecuencia, de ahí surge una noción deficitaria del laicado. El laicado como un hombre privado. Privado en el sentido de ser un deficiente espiritual. Con perdón, quiero decir, en el sentido más estricto. Un hombre que vive y se define por aquello de lo que carece. No por aquello que puede, no por aquello que posee, sino por aquello que no tiene, por aquello que no posee, por aquello de lo que está privado. Tú no eres consagrado. No tienes ninguna forma de consecración, de consagración. En el siglo XIV, el burgués lo va a encontrar. Yo sí tengo una forma de consagración. ¿Cuál? Mi profesión. Me consagro a mi trabajo. Amigo, esto ya es otra cosa. Ya lo veremos. Los inicios del capitalismo también están ahí.